¿Cuántas veces has sentido que ya no puedes más? Que oraste, que clamaste, que esperaste, y aún así las puertas no se abren, los problemas no se van, y lo que más temes sigue mirándote de frente como una tormenta sin fin. Y si te dijera que justo en ese momento, donde todo parece perdido, es donde Dios empieza a escribir su mayor milagro en tu vida. Sí, no es casualidad que estés aquí. Hay un mensaje que el cielo ha preparado especialmente para ti. Y si te quedas hasta el final, podrías descubrir algo que no solo cambie tu día, sino tu destino. Y si te dijera que hay un secreto que muy pocos conocen, un poder escondido detrás de una palabra que usamos tanto, pero entendemos tan poco, la fe. Una fe que no es pasiva ni frágil, sino una fuerza capaz de mover lo inmovible, de sanar lo que la ciencia ya dio por perdido y de guiarte por caminos que ahora no ves, pero que Dios ya preparó para ti. ¿Estás cansado? ¿Te sientes estancado? ¿Luchando contra algo que parece más fuerte que tú? Entonces escucha esto. Lo imposible no es un muro, es un escenario donde Dios quiere revelarte su gloria. Hoy no solo hablaremos de la fe, te mostraré cómo depositarla verdaderamente en Dios, cómo usarla como llave para desbloquear bendiciones que ya llevan tu nombre y están esperando por tu obediencia. Pero para eso, necesito que hagas algo ahora mismo. Suscríbete a este canal, porque este lugar se ha convertido en un refugio espiritual para miles de personas que, como tú, han estado buscando una señal, una palabra, una dirección. Aquí compartimos luz. Y cada vez que tú te suscribes, estás permitiendo que más almas cansadas escuchen lo que Dios quiere decirles. Estás sembrando fe donde hay desesperanza. Y no te detengas ahí. Deja tu me gusta ahora mismo, porque al hacerlo estás empujando este mensaje más lejos. YouTube lo mostrará a más personas que hoy están a punto de rendirse, y gracias a ti ese mensaje llegará. Porque tu participación también es un acto de fe. Es decirle al cielo: Señor, úsame aunque sea con esto pequeño, para que tu palabra no se detenga. Escríbelo en los comentarios. Paz en Cristo. No lo subestimes. Esa frase puede marcar el inicio de una transformación. Es tu declaración personal de que estás presente, que estás listo y que crees que algo poderoso puede ocurrir en ti hoy. Porque lo que estás por descubrir en este estudio puede ser la clave para desbloquear la bendición que llevas tiempo esperando. Una enseñanza oculta que la mayoría no ve porque no permanecen hasta el final. Pero tú estás aquí, y eso significa que Dios quiere hablarte directamente, así que no te distraigas, no mires el celular, no sigas con lo que estabas haciendo. Esto no es entretenimiento, esto es dirección divina. Prepárate, porque tu fe está a punto de despertar y lo imposible de perder su poder sobre tu vida. Vamos a comenzar. Número 1. ¿Qué significa realmente depositar tu fe en Dios? ¿Has sentido que tu fe está viva o solo existe en teoría? Muchos hablan de fe, oran con fe y hasta predican sobre ella. Pero en el fondo hay un silencio incómodo que nadie se atreve a nombrar. La duda disfrazada de religiosidad. Sí, esa sensación de que creemos, pero con condiciones, de que confiamos, pero solo mientras todo va bien. Depositar tu fe en Dios no es decir yo creo, es vivir como si la promesa ya se hubiese cumplido, aunque todo a tu alrededor diga lo contrario. Cuando depositas algo, lo entregas, lo colocas en un lugar seguro, confiando en que estará protegido. Pero la fe no se deposita en bancos terrenales, ni en promesas humanas. Se deposita en un Dios invisible, eterno, pero real. Y eso, hermano, hermana, requiere más que palabras bonitas, requiere rendición. ¿Cómo se deposita algo que no puedes ver en alguien que no puedes tocar? La respuesta es sencilla, pero profunda, con el corazón antes que con los ojos.
No se trata de tener todas las respuestas, sino de confiar en aquel que las tiene todas. Tal vez hoy estás luchando con una situación que parece inmovible. Un diagnóstico, una deuda, una traición, una pérdida. Y lo entiendo. No es fácil confiar cuando lo que ves es caos, pero aquí hay una verdad que puede cambiar tu vida. La fe no elimina la realidad, la transforma. Mira, la ciencia dice que el cerebro humano tiene la capacidad de reconfigurar patrones de pensamiento y comportamiento según los estímulos que recibe constantemente. Eso se llama neuroplasticidad. Es decir, cuando decides creer, incluso contra toda lógica, tu mente empieza a construir caminos nuevos. Y cuando esos caminos se alinean con las promesas de Dios, entonces lo que era imposible empieza a volverse alcanzable, no por magia, sino por obediencia y dirección divina. ¿Y si te dijera que tu situación actual está esperando una decisión valiente de fe para comenzar a cambiar? Hay cosas que Dios solo hace cuando tú das el primer paso, no porque Él no pueda, sino porque Él respeta tu libre albedrío. La fe activa lo que la espera pasiva nunca podrá provocar. Depositar tu fe en Dios significa elegir la confianza sobre el control. Significa soltar el timón cuando no entiendes el rumbo. Es decir, Señor, no veo, no entiendo, no siento, pero sigo creyendo. Y eso, querido oyente, mueve el corazón de Dios. Imagínate un niño que se lanza a los brazos de su padre desde una altura. El niño no calcula el ángulo, ni se pregunta si su padre está distraído. Él simplemente salta, porque ha decidido confiar. ¿Cuándo fue la última vez que tú saltaste así, sin reservas, directo a los brazos del Padre? No estoy hablando de una fe impulsiva, sin dirección. Estoy hablando de una fe madura que se construye en la intimidad, en la oración, en el secreto. Porque lo que se deposita con sinceridad en Dios, Él lo transforma con fidelidad. Hay una historia antigua, poco contada, de un soldado que durante una batalla perdió su escudo y quedó expuesto ante el enemigo. En vez de correr, se arrodilló, no para rendirse, sino para orar. Sus compañeros pensaron que había enloquecido, pero ese hombre entendía algo. Su protección no estaba en el escudo, sino en el Dios que podía enviar ángeles a rodearlo. Ese hombre sobrevivió. Y su historia cambió a todo su campamento. A veces, perder lo que te protegía es la manera que Dios usa para enseñarte quién es realmente tu refugio. ¿Qué estás usando hoy como tu escudo falso? ¿Qué estás temiendo soltar? Depositar tu fe en Dios también significa retirar tu fe de lo que no es Dios. Dejar de creer que el dinero te va a salvar, que una persona te va a completar, que el reconocimiento te va a sanar. Dios no comparte el trono de tu corazón con nadie, y muchas veces no ves lo imposible volverse posible, porque sigues confiando a medias. Haz una pausa ahora, cierra los ojos si puedes, respira hondo. Y dile al Señor, Padre, hoy quiero hacer un verdadero depósito, no de palabras, sino de confianza real. Y cuando hagas eso, cuando dejes de cargar con el peso de todo, algo empezará a cambiar dentro de ti. Porque la fe no siempre cambia las circunstancias primero. Cambia tu corazón para que puedas enfrentarlas con una fuerza que no sabías que tenías. Y esa fuerza, amado, amada, viene de Él. De un Dios que nunca ha perdido una batalla, de un Dios que conoce tu dolor y aún así cree en ti más de lo que tú has creído en Él. Sigamos adelante, porque esto es solo el inicio de algo que puede marcar un antes y un después en tu vida. Número 2. La fe que activa el favor de Dios. ¿Qué pasaría si te dijera que el favor de Dios ya está sobre ti, pero aún no lo estás activando? Dios no retiene su favor, lo libera, pero no lo entrega en bandejas de oro a manos pasivas, sino en las manos desgastadas de quienes deciden confiar incluso cuando la lógica les grita que no tiene sentido.
La fe no es un interruptor emocional, es una llave espiritual. Y esa llave, cuando se gira con decisión, abre puertas que ni el poder humano ni el conocimiento pueden abrir. Hay quienes oran pidiendo que algo cambie, pero siguen actuando como si nada pudiera cambiar. Y allí está la diferencia entre desear y creer. ¿Estás viviendo como alguien que cree en las promesas de Dios o como alguien que solo las conoce de oído? El favor de Dios se manifiesta cuando nuestra fe lo anticipa. Es como un campo que responde a la semilla. Si no siembras confianza, no cosecharás milagros. Y a veces, sembrar confianza significa tomar decisiones arriesgadas, moverse en la dirección opuesta al miedo y actuar como si la promesa ya estuviera cumplida, aunque no veas ni una señal. ¿Recuerdas cuando Pedro caminó sobre el agua? No fue el agua lo que lo sostuvo, fue la palabra de Jesús, y fue su fe la que activó esa palabra. La fe es el puente entre la promesa de Dios y tu realidad presente, pero ese puente no se construye con emociones, se construye con convicción, con obediencia, con renuncias que duelen, pero que anuncian un nuevo comienzo. Hoy quiero hablarte como si estuviera a tu lado, mirándote a los ojos, tomándote la mano. Porque sé que hay personas viendo este video que han creído durante años, pero sienten que nada cambia. Y no es porque Dios haya olvidado su promesa, es porque tú has dejado de caminar hacia ella. ¿Qué decisiones estás postergando por miedo? ¿Qué pasos de fe has ignorado por comodidad? El favor de Dios no se activa con pasividad. Se activa cuando te levantas del lugar donde el miedo te sentó y caminas hacia el lugar donde Dios te quiere establecer. Porque Dios no bendice la zona de confort. Él bendice el terreno de la obediencia. Tal vez tu bendición no está donde estás ahora, sino a un paso de distancia, un paso que aún no diste, por miedo al fracaso, por heridas del pasado, o porque te convenciste de que no eres suficiente. Déjame decirte esto con amor. No necesitas sentirte suficiente cuando sabes que Dios es todo suficiente. Hay momentos en los que Dios no te muestra el mapa completo, solo te da la instrucción. Y allí es donde tu fe entra en escena. Como cuando Abraham salió de su tierra sin saber a dónde iba, confiando solo en la voz que le hablaba. No fue su conocimiento lo que activó el favor de Dios. Fue su disposición. Hay personas que están esperando una señal para moverse, cuando Dios está esperando que se muevan para darles la señal. La ciencia moderna ha descubierto que cuando una persona actúa con fe, incluso sin certeza, su cerebro libera dopamina, lo cual refuerza nuevas conexiones neuronales y fortalece su motivación interna. En otras palabras, actuar con fe no solo cambia tu mundo espiritual, también empieza a transformar tu realidad emocional y mental. Es por eso que muchas veces, cuando tomas un paso de obediencia, aún sin resultados visibles, empiezas a sentir paz. Y esa paz no viene del mundo, viene del cielo. Tal vez hoy tu fe está dormida, o peor, tal vez ha sido domesticada por la rutina. Pero Dios no te llamó a vivir una fe decorativa, te llamó a vivir una fe explosiva, activa, que provoque cielos abiertos. Una fe que ora, sí, pero que también avanza, una fe que espera, pero que también actúa, una fe que no se esconde detrás de un «si Dios quiere», sino que se lanza confiando en que Dios ya ha querido y solo espera tu movimiento. ¿Estás listo para moverte? Porque si lo estás, el favor que está sobre ti empezará a rodearte, a abrirte camino, a manifestar lo que ya está decretado en lo alto. Dios no trabaja con espectadores, Él trabaja con participantes. Y tú, hoy puedes decidir dejar de mirar desde afuera y empezar a caminar desde dentro, desde la fe. Vamos a seguir profundizando.
porque aún hay más que Dios quiere depositar en tu espíritu. Número 3. La fe no evita el valle, pero transforma tu paso por él. ¿Alguna vez te preguntaste por qué, aún teniendo fe, sigues atravesando pruebas tan dolorosas? Es una pregunta honesta, profunda y muchas veces silenciada. Porque en el fondo, una parte de nosotros cree que tener fe debería ser como un escudo que nos evita el sufrimiento. Pero la verdad espiritual es otra. La fe no siempre cambia el camino, cambia la forma en que caminas. Dios nunca prometió que no pasaríamos por valles, por sombras, por tormentas. Lo que prometió es que no estaríamos solos en ellos, y esa promesa lo cambia todo. No sé qué tipo de valle estás atravesando ahora. Puede ser una enfermedad, una pérdida que no logras aceptar, una ansiedad que te carcome desde adentro, o ese silencio de Dios que pesa más que 1000 palabras. Pero escucha esto, la fe no te hace insensible al dolor, te hace más sensible a la voz de Dios en medio del dolor. ¿Por qué tengo que pasar por esto si ya he confiado? Porque es precisamente en los momentos de quebranto donde Dios revela dimensiones de su presencia que en la comodidad jamás conocerías. Hay una gloria que solo se manifiesta en los valles, un tipo de consuelo que solo llega cuando has llorado de verdad, y una fe auténtica, madura, transformadora. No se forja en la cima, sino en la lucha. La fe es como un músculo. Cuanto más se enfrenta a la resistencia, más crece, y Dios, en su infinita sabiduría, usa incluso tus pruebas como gimnasio espiritual para prepararte para niveles de gloria que todavía no puedes imaginar. Tal vez te sientas como José en la cisterna, como Elías en la cueva, como Ruth recogiendo lo que otros descartaron. Pero escucha con el corazón lo que te voy a decir. Esa etapa no es tu final, es tu formación. Y si lo que hoy estás llamando castigo es en realidad un entrenamiento sagrado, mira, hay semillas que solo germinan en tierra quebrada, y hay destinos que solo se alcanzan después de cruzar el fuego, pero el fuego de Dios no quema, purifica, no destruye, moldea, no elimina tu identidad, la revela. Hay una escena en la naturaleza que me conmueve profundamente. Cuando el águila madre sabe que su cría ya está lista para volar, rompe el nido, quita el confort, expone al frío. ¿Es cruel? No. Es amor en su forma más alta, porque solo al caer, el águila joven descubre que tiene alas. A veces, Dios permite que se rompa tu zona segura, no para destruirte, sino para que descubras lo que Él ha depositado dentro de ti. ¿Y sabes qué es lo más poderoso? Que en esos momentos donde todo parece perdido, cuando tu fe es todo lo que te queda, ahí es donde tu testimonio comienza a escribirse. Cada lágrima tiene un propósito, cada noche de vigilia un mensaje, y cada ¿por qué, Señor?, una respuesta en proceso. Incluso la ciencia lo respalda. Estudios neurológicos muestran que en medio del sufrimiento, cuando una persona mantiene un enfoque espiritual positivo, el cerebro comienza a liberar sustancias que fortalecen la resiliencia, mejoran la percepción del tiempo y reducen el impacto del trauma. No es solo espiritual, es real, es tangible, es transformador. Así que no maldigas tu valle, obsérvalo. Pregunta qué enseñanza lleva escondida, porque si lo atraviesas con fe, saldrás al otro lado con una nueva unción, una autoridad que solo quien ha sufrido puede cargar. Y si este valle no es una pausa, sino una preparación, hay una generación que necesita escuchar tu historia cuando salgas de esto, y Dios te está preparando para eso, para que hables con el peso de alguien que vivió lo que predica, que caminó por el fuego y no fue consumido. No estás solo, no fuiste olvidado. Tu valle tiene una fecha de caducidad, pero la fe que construyas en medio de él, esa durará toda la vida. Así que camina, avanza,
tal vez con pasos lentos, tal vez entre lágrimas, pero camina con fe, porque lo que te espera del otro lado no es solo una bendición, es una nueva versión de ti mismo, más fuerte, más maduro, más ungido. Y esa versión, Dios la va a usar para levantar a otros. Número 4. La obediencia como expresión suprema de la fe. ¿De qué sirve decir que confías en Dios si no estás dispuesto a obedecer lo que Él te pide? Hay una verdad que nos incomoda, pero que libera. La fe que no se traduce en obediencia es solo ilusión. Porque creer no es solo pensar que Dios puede, es actuar como si ya lo estuviera haciendo, y actuar requiere obediencia. Obedecer sin ver, obedecer sin entender, obedecer aunque todo en ti quiera hacer lo contrario. En la Biblia, las historias más impactantes de transformación no comenzaron con un milagro, comenzaron con una instrucción, una voz que dijo: sal de tu tierra, extiende tu vara, rodea los muros, camina sobre el agua, lanza la red una vez más. Pero ¿qué tienen en común todas estas instrucciones, que desafiaban la lógica, que exigían obedecer antes de comprender? Y eso es fe en su forma más pura. ¿Estás dispuesto a obedecer a Dios incluso cuando lo que Él te pide te duele, te incomoda o te cuesta? Porque es allí donde se revela si tu fe es solo una emoción de domingo o una decisión de vida. La obediencia es el lenguaje que el cielo entiende. La obediencia es la evidencia visible de una confianza invisible. Hay personas que oran pidiendo dirección, pero cuando Dios les habla, cierran los oídos del alma. Porque muchas veces lo que Dios pide toca exactamente lo que no queremos soltar. ¿Qué estás reteniendo que Dios te pidió entregar hace tiempo? Podría ser una relación, un hábito, un lugar, una actitud. Podría ser perdonar a alguien que te hirió, o hablar con alguien a quien estás evitando. Podría ser moverte en una dirección que te asusta, pero tu bendición está escondida detrás de esa obediencia. Es como una puerta cerrada desde hace años, cuya llave está justo donde menos te atreves a buscar, y cada vez que ignoras esa voz interior, esa convicción silenciosa que arde en tu pecho, estás postergando algo que ya podría estar liberándose en tu vida. Dios no necesita que entiendas todo lo que Él hace, solo necesita que confíes en que Él sabe lo que hace. Piensa en Noé. Construir un arca en tierra seca, anunciar lluvia cuando jamás había llovido. Lo llamaron loco, lo rechazaron, pero él obedeció. Y su obediencia no solo lo salvó a él, salvó a su familia y marcó la historia. La obediencia es así, silenciosa, constante, valiente. No busca aplausos, no necesita explicaciones, solo requiere certeza en el corazón. Y lo más hermoso es que cada vez que obedeces a Dios, incluso en cosas pequeñas, algo en tu interior se fortalece. Te sientes más alineado, más liviano, más en paz. La ciencia ha comprobado que cuando actuamos en coherencia con nuestras creencias más profundas, nuestro cuerpo reacciona con un aumento en la serotonina y la dopamina, hormonas que generan bienestar y claridad mental. Lo que quiere decir que obedecer también sana, no solo el alma, también el cuerpo. ¿Cuántas veces has sentido que algo te falta y no te has dado cuenta de que es obediencia lo que estás posponiendo? Obedecer a Dios no es fácil. A veces es doloroso. A veces te deja solo. A veces te arranca cosas que creías parte de tu identidad. Pero en ese proceso, Dios está reescribiendo tu historia. Y no lo hace para quitarte cosas, lo hace para hacer espacio para lo nuevo. El oro solo brilla cuando pasa por fuego, y tu fe, para ser oro verdadero, tiene que atravesar la obediencia. Así que hoy te invito a hacer algo más que escuchar este mensaje. Haz un acto concreto de obediencia. Hoy, no mañana, hoy. Pregúntale a Dios con sinceridad, ¿qué estás esperando que yo haga? Y cuando recibas la respuesta,
No la pongas en pausa. Respira hondo y da el paso. No sabes cuántos milagros están esperando al otro lado de ese simple sí, Señor. Porque cuando tú obedeces, el cielo se mueve a tu favor y lo que antes parecía inalcanzable se vuelve inevitable. Número 5. Cuando la fe cambia tu identidad. Y si tu mayor milagro no es algo que Dios te va a dar, sino en quién te está convirtiendo. Hay momentos en la vida donde el cambio externo que tanto anhelamos no llega de inmediato. Porque primero, Dios necesita transformar quién eres por dentro. Sí, a veces creemos que tener fe es solo para que las circunstancias cambien, pero la verdad más profunda es esta. La fe auténtica cambia primero tu identidad, antes que tu entorno. ¿Quién eres cuando nadie te ve? ¿Quién eres cuando la oración no tiene respuesta inmediata? Dios no está tan interesado en lo que tienes, como en quién estás siendo, porque el mayor milagro no es sanar una enfermedad, ni pagar una deuda, ni restaurar una relación, aunque todo eso sea bueno y necesario. El milagro más glorioso es cuando, a través de tu fe, Dios te hace una nueva criatura. Y esto no es un concepto religioso o místico. Es una transformación real, viva, que afecta tu forma de pensar, de sentir, de responder, de ver la vida. Piénsalo. Cuando Pedro fue llamado, no se convirtió en el apóstol poderoso de un día para otro. Era un pescador inestable, impulsivo, terco. Pero Jesús no lo llamó por lo que era, lo llamó por lo que llegaría a ser. Le dijo, tú eres Simón, pero serás Pedro. ¿Notas eso? Fe en acción. Jesús vio más allá del presente, lo nombró según su destino, y Dios está haciendo lo mismo contigo. Tal vez tú hoy te sientes débil, pequeño, incapaz, manchado por errores del pasado, con una historia que no te enorgullece. Pero Dios, a través de la fe, no te está definiendo por tu historia, sino por tu propósito. ¿Qué pasaría si empezaras a verte como Dios te ve? Hay personas que cargan con etiquetas que el mundo les puso: fracasado, divorciada, desempleado, rebelde, inestable. Y esas etiquetas se han pegado tanto a su alma que se las creen. Pero la fe rompe etiquetas. La fe te permite tomar el espejo de la palabra y mirarte con los ojos del cielo, redimido, restaurada, valiente, perdonado, ungida, llamado. La ciencia lo explica a través de la neuroidentidad. El concepto que tenemos de nosotros mismos afecta profundamente nuestras decisiones, emociones y resultados. Pero, ¿y si ese concepto estuviera distorsionado por años de dolor y rechazo? Ahí entra Dios, con su amor, a reprogramarte desde dentro. No para que seas mejor persona, sino para que seas quien realmente fuiste creado para ser. Y si lo que más necesitas ahora no es una solución, sino una revelación de tu verdadera identidad, una vez que entiendes quién eres en Cristo, ya no mendigas amor. Ya no aceptas cualquier cosa, ya no corres detrás de puertas, porque sabes que las puertas correctas te buscarán a ti cuando caminas en la identidad correcta. No se trata de autoestima, se trata de identidad divina, de aceptar que fuiste diseñado con propósito eterno, con dones únicos, con una unción que nadie más puede portar como tú. Por eso la fe no es solo para cosas. Es para convertirte en alguien nuevo, una versión tuya que no vive esclavizada por el miedo, ni encadenada al pasado, ni limitada por las circunstancias. La fe no solo cambia tu situación, cambia tu postura, te levanta la mirada, te endereza la espalda espiritual, te quita el polvo del no puedo y te viste con la túnica del todo lo puedo en Cristo. Así que hoy, al escuchar esta palabra, haz una pausa y pregúntate, ¿quién estoy siendo y quién fui llamado a ser? Y si hay distancia entre esas dos respuestas, tu fe es el puente, atraviésalo,
Empieza a caminar como alguien que ya ha sido transformado, aunque aún estés en proceso, porque Dios no llama a los preparados, Él prepara a los que llama. Y tú, sí, tú, has sido llamado para cosas grandes, para cosas santas, para dejar una huella en esta tierra. Todo empieza por creer, pero se completa cuando permites que la fe te haga nuevo por dentro. Número 6. Fe es elegir confiar, aun cuando no entiendes. ¿Qué haces cuando Dios guarda silencio? Cuando el cielo parece cerrado y tus oraciones no tienen eco. Hay momentos en los que la fe no se siente como una certeza, sino como una lucha interna. Y eso, lejos de invalidarla, la hace más real. Porque fe no es ausencia de dudas. Fe es seguir caminando a pesar de ellas. Tal vez hoy te sientes en una sala de espera espiritual. Has hecho todo lo correcto, has orado, has ayunado, has sido fiel. Y aún así, las puertas no se abren. Y te preguntas, ¿será que Dios me está ignorando? ¿Será que hice algo mal? ¿Será que no soy digno de su respuesta? Pero escucha esto. El silencio de Dios no es rechazo, es entrenamiento. Él no está en silencio porque te ha olvidado. Está en silencio porque está formando en ti una confianza más profunda, una confianza que no depende de señales, ni de emociones, ni de resultados inmediatos. Dios no responde a nuestras urgencias, responde a su propósito, y muchas veces ese propósito requiere procesarnos primero. ¿Puedes confiar en el proceso aunque aún no veas el resultado? Es como sembrar una semilla. El momento más silencioso, más oscuro y más invisible es el más crucial. Bajo tierra, la semilla está rompiéndose por dentro. Está germinando, transformándose, buscando la fuerza para salir a la luz. Y desde arriba parece que nada pasa. Pero la vida ya empezó a moverse. Así pasa contigo. Tal vez no veas el milagro aún, pero Dios ya está obrando en lo invisible. Está rompiendo lo viejo en tu interior. Está alineando personas, tiempos, lugares, recursos. Y cuando sea el momento, lo que parecía seco, florecerá. La ciencia emocional nos enseña que el cerebro necesita certeza para sentirse en paz. Pero la fe te invita a vivir sin certezas visibles, confiando en una verdad eterna. Y esa tensión es exactamente el terreno donde la fe madura. Fe no es tener el control. Fe es entregar el control y seguir adelante. Es decir, Señor, no entiendo, pero confío. No veo el final, pero sé que estás escribiendo esta historia. No siento nada, pero elijo seguir creyendo. Y eso es poderoso, porque esa fe, tan sencilla y tan valiente, es la que mueve montañas. No la fe perfecta, sino la fe que persevera, la fe que llora, pero no retrocede, la fe que cae, pero se levanta diciendo, aún así yo confiaré. ¿Sabías que Jesús mismo vivió ese tipo de fe? En el Getsemaní, con el alma angustiada hasta la muerte, clamó, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero inmediatamente agregó, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es fe. No negar el dolor, pero seguir obedeciendo, no querer huir, pero permanecer en el propósito. No entender, pero confiar. Dios honra ese tipo de fe, esa que no necesita ver para creer, esa que no exige explicación, sino que ofrece obediencia. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Que Dios sí ve tu esfuerzo. Él cuenta tus lágrimas. Él anota cada acto de fidelidad que haces en lo secreto. Y llegará el día en que todo lo que ahora no entiendes tendrá sentido. Lo que hoy es niebla será claridad. Lo que hoy es espera será testimonio. Lo que hoy es silencio será adoración. ¿Puedes confiar en que Él ya está en tu mañana preparando lo que aún no puedes ver? Fe no es una emoción, es una elección. Y tú puedes elegir hoy, aunque no entiendas todo, seguir confiando en que Dios está obrando.
Hazlo, da ese paso, aún con las rodillas temblando, porque al otro lado de tu obediencia silenciosa hay una gloria que aún no imaginas. Y Dios, que nunca llega tarde, te está preparando para algo mucho mayor de lo que esperabas. Número 7. La fe que resiste el fuego. ¿Estás preparado para confiar en Dios, incluso cuando todo lo que te rodea parece estar ardiendo? Hay momentos en la vida donde no solo sentimos presión, sino fuego. Días en los que parece que todo se desmorona. Relaciones que se rompen, salud que se debilita, finanzas que se agotan y emociones que ya no resisten un golpe más. Pero aquí hay una verdad que tal vez nunca te han dicho así. No todo fuego viene para destruirte, algunos vienen para purificarte. Dios no siempre apaga el fuego. Muchas veces decide caminar contigo dentro de él. Y si el fuego que estás enfrentando ahora es exactamente lo que necesitas para revelar una parte de ti que aún no conocías. Cuando hablamos de fe, a veces pensamos en protección, en milagros visibles, en escapes gloriosos. Pero hay una dimensión más profunda y más poderosa de la fe, la que te sostiene en medio del fuego sin que te consumas. Como aquellos 3 jóvenes hebreos que fueron lanzados al horno por no inclinarse ante un falso dios. Ellos no pidieron ser librados del fuego. Dijeron con firmeza: Dios puede salvarnos, pero si no lo hace, igual no adoraremos a otro. Esa fe es oro puro, una fe que no depende del resultado, sino de la confianza absoluta en el carácter de Dios. Una fe que declara: incluso si el milagro no llega como lo espero, sigo creyendo que Él es bueno, que Él es fiel, que Él no ha terminado conmigo. ¿Puedes adorar a Dios incluso desde el horno? Porque si puedes, allí descubrirás algo que transforma la vida. La presencia de Dios en medio del fuego es más real que su silencio en tiempos de calma. Hay personas que conocieron a Dios en un altar, pero hay otras que lo encontraron en medio de las cenizas, cuando todo parecía perdido, cuando el suelo ya no se sentía firme, cuando el alma ya no tenía fuerzas para gritar, solo para susurrar: ayúdame. Y allí, en ese momento, Dios no te da un sermón. Dios se acerca, te envuelve, te cubre y comienza a mostrarte que lo que parecía el fin es el principio de algo nuevo. La ciencia dice que el oro se purifica a más de 1000 grados Celsius. Solo bajo calor extremo se eliminan las impurezas. Y si tu alma está atravesando ahora ese mismo proceso, quizás Dios está permitiendo que pases por este fuego no para castigarte, sino para que descubras lo valioso que eres. Porque solo el oro es digno de ser refinado. El polvo, el barro, se descarta. Pero tú no eres polvo, tú eres tesoro, y lo que estás viviendo, aunque duela, es evidencia de que estás siendo preparado para algo que requiere pureza, integridad, firmeza. Algo que solo los que pasaron por el fuego podrán sostener. ¿Estás dispuesto a dejar que Dios te refine, aunque eso implique atravesar pruebas que no entiendes ahora? A veces el fuego no viene para matarte, viene para romper las cadenas que no te dejaban avanzar, para quemar las mentiras que te repetías, para derretir el orgullo, la autosuficiencia, las falsas identidades. Y después de ese fuego, lo que queda es una versión tuya más fuerte, más libre, más cerca de Dios. Así que no te desesperes si sientes que estás en medio de una temporada ardiente. No estás solo. Dios está contigo ahí mismo y no saldrás igual, saldrás mejor. Saldrás con fuego, pero fuego del cielo. Una fe que ha resistido el horno es una fe que ya no depende de lo externo. No se tambalea por opiniones, no se apaga por críticas.
no se enfría por tiempos difíciles. Es una fe que arde desde lo más profundo del alma, una fe que no necesita escapar del fuego, porque sabe que Dios reina incluso en medio de él. Camina, avanza, aunque todo parezca arder, porque cuando salgas de esto, ni siquiera el olor del humo quedará en ti. Solo quedará gloria, autoridad y una historia viva de fe que marcará a todos los que te rodean. Número 8. La fe que se alimenta en lo secreto. ¿Estás alimentando tu fe o solo sobreviviendo con migajas espirituales? Hay algo que pocos se atreven a decir. La fe no crece sola. No es una chispa que permanece encendida eternamente si no la cuidas. La fe es un fuego, y como todo fuego, necesita leña, necesita alimento, necesita espacio, y sobre todo, necesita intimidad con Dios. Muchos creyentes hoy caminan con una fe debilitada, agotada, reseca, no porque no crean, sino porque se han desconectado de la fuente. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste a solas con Dios, sin pedirle nada, solo para estar con Él? Vivimos en una era de ruido, de distracciones constantes, de ocupaciones infinitas, pero la fe no se forma en medio del bullicio. La fe se profundiza en el secreto, en ese lugar invisible donde no hay likes, ni aplausos, ni público, solo tú y Dios. En Mateo 6, Jesús no dice, si oras, sino cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Porque ahí, en ese lugar íntimo, sin filtros ni máscaras, tu alma se encuentra con su Creador. Y es ahí donde la fe se hace real. ¿Estás construyendo altares en lo secreto o solo asistiendo a reuniones públicas esperando ser alimentado? La iglesia es necesaria, la comunidad es vital, pero la fe se fortalece en el secreto. Es en ese lugar donde lloras sin explicaciones, donde no oras bonito, pero sí con verdad, donde no tienes respuestas, pero sí rendición. Allí es donde Dios deposita revelaciones que no entrega en ningún otro lugar. Y muchos no las reciben, porque no están yendo al lugar donde Él habla más claro, la intimidad. ¿Sabías que el cerebro humano necesita períodos de silencio profundo para reorganizar pensamientos, sanar emociones y clarificar decisiones? La neurociencia llama a esto reposo consciente y ha descubierto que incluso 15 minutos diarios de desconexión externa pueden cambiar el estado del alma. Imagínate lo que sucede cuando ese reposo es intencional y dirigido hacia Dios. No necesitas 3 horas, no necesitas una montaña, solo necesitas cerrar la puerta, poner el teléfono a un lado y decir, Padre, estoy aquí, no por lo que puedas darme, sino por lo que eres. Y cuando haces eso, algo invisible empieza a ocurrir. Tu espíritu comienza a respirar, tus pensamientos se alinean y lo que parecía confuso comienza a tener sentido. ¿Estás dejando espacio en tu día para que Dios te hable o solo lo buscas cuando ya no puedes más? La fe no es un tanque que se llena una vez a la semana. Es una fuente que necesita fluir todos los días. Y cuando haces de lo secreto tu prioridad, todo cambia. No te das cuenta al principio, pero luego reaccionas diferente ante la adversidad. Tomas decisiones con más sabiduría. Disciernes lo que otros no pueden. ¿Por qué? Porque has estado con el Padre y eso deja marca. Hay una fuerza sobrenatural que nace del silencio, una autoridad que solo se obtiene en lo secreto y una paz que no puedes fabricar, solo recibir cuando te postras delante de Él sin máscaras. ¿Te estás permitiendo alimentar tu fe o solo estás sobreviviendo espiritualmente? Es tiempo de volver al secreto, de apagar el ruido, de abrir tu Biblia no para preparar una enseñanza, sino para alimentar tu alma, de dejar de correr tanto y volver a arrodillarte. Ahí,
En ese lugar invisible, Dios empieza a hacer visible su poder en tu vida. No será de un día para otro, pero día a día, Él irá depositando más fe, más fuerza, más claridad, más propósito. Y cuando llegue el fuego, la prueba, la espera, tu alma no temblará, porque tendrás raíces, raíces profundas, firmes, vivas, que solo se construyen cuando eliges alimentar tu fe en lo secreto. Vuelve a ese lugar, vuelve hoy. Dios te está esperando. Número 9. La fe que bendice a otros. ¿Sabías que tu fe no fue diseñada solo para ti? Vivimos en una cultura que promueve lo individual, lo privado, lo personal, pero el reino de Dios opera en comunidad, en siembra, en influencia espiritual. Y hay una verdad que puede transformar tu manera de vivir la fe. Cada acto de fe tuyo tiene el poder de bendecir a otros. La fe no es una lámpara escondida bajo la mesa. Es una antorcha que, cuando se enciende, puede encender otras. Y quizás hoy no lo ves, pero hay personas a tu alrededor, familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, que están mirando cómo vives. No lo que dices, sino lo que haces. ¿Cómo respondes ante el dolor? ¿Cómo reaccionas cuando las cosas no salen como esperabas? ¿Dónde está tu paz cuando llega la tormenta? Porque tu fe puede ser el espejo donde otros vean a Dios. Tu perseverancia puede ser la esperanza que alguien necesite. Tu decisión de seguir adelante puede levantar al que ya no tenía fuerzas para caminar. Hay bendiciones que no vienen solo por orar. Vienen cuando decides vivir una fe que trasciende tus propios intereses, como aquella mujer que rompió su frasco de perfume a los pies de Jesús. Ese acto de fe no solo marcó un momento íntimo, marcó generaciones. Hasta hoy, donde se predica el Evangelio, su historia se recuerda. ¿Te das cuenta? Un solo acto, un solo paso de entrega, y el mundo espiritual se mueve. Dios te dio fe no solo para sobrevivir, sino para ser canal de milagros, para orar por el que ya no cree, para abrazar al que todos rechazan, para sostener en oración al que ni siquiera sabe orar. ¿A quién estás bendiciendo con tu fe? No necesitas púlpito, ni micrófono, ni 1000 seguidores. Solo necesitas corazón dispuesto. Porque a veces una simple conversación cargada de fe puede rescatar un alma del abismo. Una palabra tuya, nacida en lo secreto con Dios, puede detener un suicidio, sanar un corazón roto, encender una chispa en alguien que ya no veía salida. Esto no es exageración, es el poder de una fe viva. Y cuando entiendes que tu fe no es solo un escudo personal, sino una llave colectiva, empiezas a vivir con un sentido mucho más grande. Tu prueba ya no es solo tuya, es parte de un testimonio que inspirará a otros. Tu proceso ya no es un castigo, es una plataforma. Dios usa tus heridas sanadas para sanar a otros. Y cada vez que eliges creer, incluso en medio de tu lucha, estás sembrando una semilla que brotará en la vida de alguien más. La ciencia social ha comprobado que cuando una persona expresa esperanza y confianza en medio del sufrimiento, su entorno inmediato también eleva sus niveles de resiliencia y optimismo. Tu fe, entonces, es contagiosa. Y lo que portas, cuando es real, se transmite con solo estar presente. Y si tu lucha de hoy no es solo por ti, sino por alguien que ni siquiera conoces aún, quizá tu proceso está formando en ti una autoridad espiritual que será la respuesta a la oración de alguien más en el futuro. Quizá tu fidelidad silenciosa está abriendo camino para tus hijos, tus nietos, generaciones que jamás imaginaste. Tu fe es una herencia. Es una llama que no debe morir contigo, sino multiplicarse en los que vendrán. Por eso, no te rindas, no abandones la batalla, no apagues la antorcha, porque alguien está mirando, y cuando te vea mantenerte firme, aún en el dolor dirá:
Si él pudo, yo también podré. Si ella creyó, yo también creeré. Tu fe es más poderosa de lo que imaginas, y cuando decides vivirla, no solo te bendice a ti, bendice a todos los que están a tu alrededor. Número 10. La fe que desbloquea bendiciones retenidas. ¿Alguna vez sentiste que algo grande estaba por venir, pero no terminaba de llegar? Hay momentos en la vida del creyente en los que no se trata de falta de oración, ni de pecado oculto, ni de puertas cerradas por el enemigo. A veces simplemente estamos frente a bendiciones retenidas, esperando ser activadas por un acto de fe profundo y genuino. No es que Dios no quiera bendecirte, es que Dios está esperando que madures lo suficiente para sostener lo que estás pidiendo. Sí, hay bendiciones que no se liberan por falta de fe, pero también hay bendiciones que no se liberan porque tu fe aún no ha sido probada. ¿Qué estás esperando de Dios? ¿Qué Él está esperando de ti? La fe no es una varita mágica. La fe es una llave que gira en cerraduras espirituales que a veces llevan años esperando. Y cuando esa llave se activa, con obediencia, con rendición, con determinación, lo que parecía imposible comienza a fluir con libertad. Dios no es injusto. Él no te hace esperar por crueldad. Te hace esperar porque te está construyendo por dentro. Porque esa bendición que pediste, si llegara antes de tiempo, podría aplastarte en vez de elevarte. Estás listo para lo que has estado pidiendo. A veces decimos, Señor, dame más, pero no estamos viviendo como personas que puedan administrar ese más. Queremos expansión, pero sin raíces. Queremos bendiciones, pero sin estructura espiritual. Queremos cosecha, pero sin haber arado el terreno de la fe. Y Dios, en su gracia, no te entrega lo que podría destruirte. Él no suelta bendiciones sobre terreno inestable. Él espera hasta que el corazón, la mente y el espíritu estén listos para no solo recibir, sino multiplicar lo que viene. La fe verdadera, esa que desbloquea lo retenido, es radical. Es esa fe que no se conforma con orar una vez, sino que vuelve y vuelve y vuelve, como el viudo que clamó al juez día tras día. Es esa fe que se anticipa a la respuesta y ya empieza a prepararse para lo que Dios hará. La neurociencia nos enseña que cuando una persona empieza a visualizar y a vivir desde la expectativa, su cuerpo y su mente se sincronizan con esa visión. Ahora imagina lo que pasa cuando tu espíritu también se alinea. No solo estás creyendo, estás activando lo invisible. Estás enviando una señal al cielo de que estás listo. Y entonces los cielos responden. ¿Cuánto tiempo más vas a vivir como si nada estuviera por pasar cuando ya estás a punto de ver lo que esperaste tanto? Hay puertas que se abren con una sola decisión. Hay promesas que estaban en pausa, esperando que dijeras, Señor, no solo creo, actúo. Y cuando lo haces, lo retenido empieza a liberarse. Tu sanidad, tu restauración familiar, tu propósito, tu avance financiero, no están lejos. Están esperando tu próxima decisión de fe. Esa que no siempre se siente cómoda. Esa que te saca del molde. Esa que te hace parecer imprudente ante los hombres, pero valiente ante el cielo. Dios no se mueve por emoción, se mueve por convicción. Y tú, que has llegado hasta aquí, tienes dentro de ti la medida de fe suficiente para provocar una liberación espiritual. Pero debes moverte, debes creer más allá del deseo, debes actuar como alguien que ya tiene en el corazón lo que aún no tiene en las manos. Porque lo que Dios preparó para ti no será pequeño, no será racionado, no será simbólico, será abundante, medido con la misma medida de tu fe, así que no lo postergues más. Este es el momento. Hoy puede ser el día en que lo retenido comience a soltarse, y cuando lo veas llegar, no dirás, ¡qué suerte!,
Dirás, fue mi fe y fue mi Dios. Número 11. La fe que rompe ciclos y abre nuevos comienzos. ¿Cuántas veces has sentido que estás dando vueltas en lo mismo, como si estuvieras atrapado en un ciclo que nunca termina? Hay momentos donde no se trata de falta de esfuerzo, ni de falta de oración, sino de que estás caminando en círculos, mismos pensamientos, mismas reacciones, mismas decisiones, mismo punto de partida, una y otra vez. Y aunque te duela admitirlo, estás cansado. Pero aquí hay una revelación poderosa. La fe genuina no solo te sostiene, también te saca de los ciclos repetitivos, porque hay temporadas que no se terminan por el paso del tiempo. Se terminan cuando tú das un paso diferente. ¿Qué decisiones sigues repitiendo que Dios ya te pidió soltar? La Biblia nos muestra que el pueblo de Israel dio vueltas en el desierto durante 40 años. No porque Dios se demoró, sino porque su mentalidad no cambió. Dios ya les había prometido la tierra, pero no podían poseer una tierra nueva, con una mentalidad vieja, y lo mismo sucede contigo. Dios quiere entregarte lo nuevo, una temporada de mayor paz, de mayor libertad, de mayor crecimiento, pero no puede hacerlo mientras sigas pensando, hablando y decidiendo como lo hacías en la temporada pasada. ¿Estás dispuesto a dejar de repetir lo cómodo para abrazar lo desconocido? Salir de un ciclo requiere fe. Fe para romper patrones familiares. Fe para callar la voz del pasado. Fe para decir ya no más a lo que parecía normal, pero te estaba robando vida. Fe para cambiar el camino, aun cuando no tengas garantizado el destino, porque lo nuevo de Dios no siempre viene envuelto en seguridad, pero siempre viene cargado de propósito. La psicología del comportamiento lo confirma. Los seres humanos tienden a repetir patrones incluso destructivos, solo por el confort de lo conocido. Pero cuando hay una decisión consciente de romper con eso, acompañada de convicciones profundas, el cerebro comienza a abrir caminos nuevos, creando nuevos destinos. Y cuando esa decisión nace desde la fe, el cielo responde. Dios no solo te llama a soportar, te llama a avanzar. Y no puedes avanzar mientras sigas atado emocional, mental o espiritualmente a lo que ya deberías haber dejado atrás. ¿Cuántas bendiciones han estado esperándote, más allá de ese ciclo que no has querido cerrar? Tal vez sigues en esa relación que sabes que no es de Dios, o vuelves una y otra vez a la misma falta de perdón, o repites hábitos que te alejan de tu propósito. Pero Dios, hoy, te está entregando una llave, una palabra, una oportunidad, para que rompas con eso de una vez por todas. No lo harás solo, Él va contigo, pero tienes que dar el paso. La fe que rompe ciclos no es emocional, es decisiva. Es esa que dice, ya no más. Yo nací para más que esto, fui creado para avanzar, para crecer, para conquistar, no para quedarme girando en el mismo punto. Y cuando das ese paso, cuando te atreves a decir basta, lo nuevo comienza a abrirse. Lo que estaba estancado empieza a fluir, y lo que parecía imposible comienza a tomar forma. Dios no te diseñó para repetir historias, te diseñó para escribir una historia nueva, una que inspire a otros, una que glorifique su nombre, una que rompa maldiciones y libere generaciones. No tengas miedo. El ciclo se rompe cuando tu fe se levanta, y cuando decides hacerlo, el cielo se mueve contigo, y lo que antes era círculo se convierte en camino. Hoy puede ser el día en que empieces a caminar hacia tu nuevo comienzo, y no por fuerza, sino por fe. Número 12. La fe que permanece hasta ver la promesa cumplida. ¿Cuántas veces has estado a punto de rendirte justo antes de que la promesa se cumpliera? Tal vez esta es una de las dimensiones más desafiantes de la fe, la permanencia.
No se trata de comenzar con entusiasmo, sino de permanecer cuando ya no hay emoción, ni señales, ni compañía, ni fuerza. Fe que inicia es común. Fe que termina es milagro. Muchos tienen la fe para orar una vez, para declarar durante una semana. Pero cuando pasa el tiempo y lo que esperaban no llega, empiezan a soltar la promesa sin darse cuenta. No porque no crean, sino porque se cansaron, y eso es humano. Pero hoy quiero hablarte al espíritu, no solo a tus emociones. Y si el cielo está esperando ver si realmente confías hasta el final. Dios no bendice la fe momentánea. Él recompensa la fe persistente, estable, que no cambia con el clima emocional ni con las circunstancias externas. Fe como la de Abraham, que esperó contra esperanza. Fe como la de Ana, que lloró año tras año, pero nunca dejó de presentarse ante el altar. Fe como la de Job, que en medio de su ruina aún pudo decir, aunque él me mate, en él esperaré. Esa fe es oro puro ante los ojos de Dios. ¿Qué pasaría si supieras que estás a una oración más, a una noche más de fidelidad, a un paso más de obediencia para ver cumplida esa promesa? Pero no lo sabes. Y aún así, decides quedarte, creer, esperar, permanecer. Eso es fe madura, fe profunda, fe que no necesita espectáculo, fe que no vive de emociones, fe que está anclada en la convicción de que Dios no miente. Y sí, habrá días donde parecerá que todo se detuvo, donde nadie te animará, donde tus lágrimas parecerán caer en el vacío. Pero en esos días, Dios está más cerca de lo que imaginas, porque cuando nadie te aplaude y tú sigues creyendo, el cielo te está observando con ternura, porque sabe que allí, en tu perseverancia secreta, se está forjando un testimonio que impactará generaciones. La ciencia ha demostrado que el cerebro humano se transforma con la repetición constante de pensamientos positivos y afirmaciones cargadas de propósito. Es decir, cuando decides seguir creyendo, incluso cuando todo grita lo contrario, estás formando estructuras mentales que te preparan para sostener lo que viene. Pero más allá de la mente, estás activando algo espiritual. Estás alineando tu alma con el ritmo del cielo, y allí, en esa permanencia silenciosa, sin espectadores, Dios comienza a abrir lo que ningún hombre puede cerrar. ¿Qué pasaría si no abandonaras ahora? ¿Qué podrías estar a punto de recibir que tu corazón aún no imagina? La historia está llena de hombres y mujeres que vieron grandes promesas, porque se negaron a soltar la fe en medio del proceso. José en la prisión, David huyendo de Saúl, Pablo en medio del naufragio, Jesús en Getsemaní. Todos enfrentaron momentos donde parecía que la promesa se había perdido, pero todos persistieron, y en esa persistencia el cielo se abrió, porque la fe que permanece no solo alcanza lo prometido, se transforma en testimonio vivo del poder de Dios. Esa fe es una carta que otros leerán, es una llama que otros tomarán, es un legado eterno. Por eso, no te muevas del lugar donde Dios te plantó. No sueltes la palabra que Él te dio. No te resignes, no retrocedas, no abandones. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que te prometió, lo cumplirá. Y si aún no ha llegado, es porque aún te está preparando. No permitas que el enemigo robe lo que sembraste con lágrimas. No permitas que la ansiedad o la desesperación te saquen del proceso justo cuando estás por florecer. Permanecer es adorar sin ver. Es confiar sin sentir. Es avanzar sin garantías. Y cuando lo haces, Dios no solo cumple su promesa, te transforma en alguien que sabe cómo vivir entre la promesa y su cumplimiento. Y esa sabiduría, esa madurez, esa profundidad,
No te la puede dar ningún milagro repentino. Solo la da el tiempo con Dios. Así que hoy, con todo tu corazón, di: Señor, aunque aún no lo vea, yo seguiré esperando en ti. Permaneceré, porque sé que eres fiel. Y mientras lo haces, el cielo ya se está moviendo. Tu fe está sosteniendo una promesa que no se ha cancelado, solo se está preparando, y lo que viene será más grande, más glorioso, más perfecto de lo que alguna vez soñaste. Permanecer también es vencer. Número 13. El poder de la fe que transforma tu realidad. Y si todo lo que escuchaste hoy no fue solo un mensaje, sino una cita divina preparada por Dios especialmente para ti, has llegado hasta aquí, y eso no es cualquier cosa. Significa que tu corazón está despierto, que tu espíritu tiene hambre de algo más profundo, más real, más eterno. Y quiero que sepas esto: Dios lo vio, Dios lo escuchó, Dios te está llamando. Hoy recorrimos juntos un camino de revelación. Descubrimos que la fe no es solo para pedir, sino para caminar. No es solo para recibir, sino para resistir. No es solo para sobrevivir, sino para transformar tu vida desde adentro hacia afuera. Entendiste que la fe se deposita, se activa, se alimenta, se comparte y se sostiene. Y sobre todo, que tu fe puede desbloquear el futuro lleno de bendiciones que Dios ha preparado para ti. Ya no eres el mismo que cuando comenzaste este video. Ahora sabes que puedes romper ciclos, que puedes caminar sobre el fuego, que puedes esperar hasta ver la promesa, y que lo imposible sí puede cambiar cuando decides confiar plenamente en Dios. Así que hoy te desafío a que no dejes esta palabra en el aire. Haz la vida, haz la práctica. Toma una decisión hoy mismo. Cambia algo en tu manera de vivir la fe. Haz algo diferente. Atrévete a obedecer, a confiar, a permanecer. Y antes de cerrar, quiero invitarte a ser parte de este ministerio. Escribe ahora en los comentarios: mi fe está viva en Cristo. Decláralo públicamente. Hazlo con convicción, porque cuando lo escribes, estás sellando lo que Dios sembró hoy en ti. Y si este video tocó tu alma, dale me gusta. No es por estadísticas, es para que YouTube lo muestre a más personas que, como tú, están buscando una señal. Con ese acto pequeño, estás ayudando a expandir la luz de Dios en la oscuridad de otros. Suscríbete ahora al canal. Esta comunidad es un refugio espiritual para miles, y tu presencia aquí importa. Cada semana seguimos creciendo, orando juntos, aprendiendo y viendo cómo Dios transforma vidas a través de su palabra. No olvides activar la campanita para no perder los próximos estudios. Lo que viene es aún más profundo y no quiero que te lo pierdas. Por último, quiero decirte esto desde lo más profundo de mi corazón: tú puedes, tú fuiste llamado y tú fuiste diseñado para vencer. Lo que parece imposible, Dios ya lo está trabajando a tu favor. Confía, cree, permanece y prepárate, porque tu futuro está lleno de bendiciones. Nos vemos en el próximo video, si Dios quiere. Hasta entonces recuerda, no estás solo y nunca lo estarás. Dios va contigo. Paz en Cristo.